Ok, ya estamos. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en los videopodcasts de Radio Huecoren. Para quienes nos sintonizan por primera vez, les comentamos que Radio Huecoren es una radio comunitaria en la comunidad de Huecorio, en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, México. Este mes de junio dedicaremos los videopodcasts a un tema sumamente relevante para las comunidades indígenas, para las comunidades originarias de Michoacán, la libre determinación. Esta tarde estamos muy contentas de tener en esta cabina virtual de Radio Huecoren a Pavel Ulianov Guzmán, historiador, activista social y asesor del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, donde estaremos conversando acerca de la libre determinación y los pueblos originarios y sobre los derechos indígenas en Michoacán. Muchas gracias, Pavel, por acompañarnos esta tarde y por aceptar la invitación de Radio Huecoren. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, Pavel. Nuevamente reitero lo que comenta mi compañera Mari. Estamos muy pues agradecidas, muy contentas de tenerte esta tarde en esta cabina virtual de Radio Huecoren, y a la audiencia, pues bienvenidos sean todos. Pues queremos comenzar esta conversación, esta plática, abordando un poquito este tema de la libre determinación, ¿no? ¿Cómo se concibe la libre determinación? ¿Qué es la libre determinación, no? Y queremos precisamente hacer este programa para todas aquellas personas que están interesadas en el tema, que quieren saber un poquito más sobre estos procesos organizativos de las comunidades originarias que definitivamente pues vienen desde siglos atrás, ¿no? Y entonces en esta primera parte nos gustaría que nos platicaras un poco más sobre la libre determinación para contextualizar este tema. ¿Qué es la libre determinación? Porque muchas veces pensamos en la libre determinación como el autogobierno, pero sabemos que también la libre determinación implica otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué es la libre determinación y qué aspectos comprende? Sí, bueno, pues antes que nada agradecerle mucho a ustedes, a Radio Huecorio, por la invitación. Pues generalmente hay dos interpretaciones sobre la autodeterminación o libre determinación. La primera es la más conocida, es una interpretación como un derecho colectivo y es sobre todo una interpretación jurídica que viene de los tratados internacionales, en concreto a partir de 1945 con la creación de la ONU. Y pues estos organismos internacionales pusieron esta política internacional donde es un derecho que tienen los pueblos para decidir libremente su condición política, económica, social y cultural sin intervenciones externas o extranjeras. Esa es la definición o la interpretación más común, pero hay otra, y esta es sobre todo, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el papel que juegan los pueblos que salieron del coloniaje, y tiene sus raíces específicamente en 1914 con un texto de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, El derecho de las naciones a la autodeterminación, y ahí nos dice que es un derecho histórico. La primera interpretación nos lo comenta que es un derecho colectivo, y Lenin explica que no solamente es eso, sino también es un derecho histórico, no solo jurídico, sino que tiene que ver también con la historia, con la economía, con la política de los propios pueblos. Es decir, es un derecho suprajurídico. Él nos dice en concreto que todos los pueblos tienen derecho a formar su propio Estado, su propia autonomía, su propia independencia, a la existencia estatal independiente, que es un derecho de libertad política. Él menciona quienes así lo deseen pueden integrarse en una confederación. En este caso mexicano, pues sería al Pacto Federal o al país mexicano. Es decir, no es separatismo,
sino es el derecho que tienen todos los pueblos a decidir su futuro, a tener su propio estado. Por ejemplo, con los purépechas, pues vemos que históricamente el pueblo purépecha tenía un estado tricéntrico, o un estado de 3 ciudades, donde se gobernaba en una alianza, una triple alianza de Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Huatzio. Tenían su propio ejército, tenían su propio territorio, tenían su propia organización. Había más de 28 grupos ocupacionales, es decir, tenían pues su propia estructura. Entonces, también en la misma historia, pues se ha visto que el pueblo purépecha pues ha sido autónomo. En la época prehispánica, por supuesto, tenían su autonomía. En la colonia, mediante la República de Indios, también tenían su autonomía. Incluso de ahí viene la ronda comunal institucionalizada. Y por supuesto, tuvieron grandes trabajos autonómicos durante la independencia y durante la revolución. Es decir, nosotros pensamos y decimos que el pueblo purépecha, ya entrando en particular, tiene derecho a formar su propio estado. Y esto es no separarnos de México, sino mantener la integridad de México, pero como estados originarios. Bueno, estas dos interpretaciones, ya sea observar la autodeterminación como un derecho colectivo o como un derecho histórico, es un derecho totalmente vigente, pleno, donde muchas comunidades y pueblos están luchando por defender esto. Y esto se puso en el ámbito internacional. No es una dádiva de la ONU, no es una dádiva de los gobiernos en turno, sino viene de estos procesos de lucha por ser libre de los pueblos, que iniciaron, por supuesto, durante la independencia, que tuvieron algunos antecedentes teóricos en la Revolución Francesa y, por supuesto, en la propia Revolución Rusa, como es el caso de Lenin. Y este derecho internacional viene, ¿qué hacer con estos pueblos que vienen luchando por su liberación? Y de ahí viene, sea de una u otra interpretación, de ahí viene la autodeterminación. Nosotros sostenemos que es el derecho que tiene cada pueblo de hacer su destino, de reconstruir su pasado y de transformar su presente. Esto lo explica muy bien Lenin en este texto, y él menciona y hace la pregunta de que puede ser libre un pueblo que oprime a otro pueblo, y pues la respuesta es no. De ahí viene toda esta cuestión teórica, ya sea jurídica o histórica. Creo que sería mi primera intervención. Sí, Pavel, muchísimas gracias. Qué importante todo esto que nos comentas sobre esta concepción histórica, jurídica de la libre determinación, y creo que nos hace pensar también cómo estos derechos de los pueblos originarios han sido históricamente violentados, ¿no? Cuando hablamos del colonialismo, no nos estamos refiriendo a algo que ya pasó, ¿no? Algo del pasado, sino estamos pues hablando también de cómo estas estructuras de poder continúan violentando a las comunidades originarias, ¿no? Creo que podemos tomar varios ejemplos en nuestra historia y del presente también, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la violentación de los derechos humanos de las comunidades, de los líderes, lideresas comunitarias y comunitarios que defienden el territorio, que defienden a la comunidad, y son desaparecidos, son encarcelados, son asesinados. Entonces, creo que es muy importante todo esto que nos comentas. Ahora hablando un poquito más sobre los marcos jurídicos específicamente, ¿no? En el contexto de los pueblos originarios, ¿cuáles son estos marcos jurídicos que garantizan el derecho a la libre determinación? Hablabas, por ejemplo, de los marcos jurídicos internacionales. No sé si pudieras comentarnos un poquito más sobre esto. Sí, claro. En particular, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, han utilizado
como herramienta de trabajo y de lucha estos cuerpos jurídicos. Por supuesto, el más conocido es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y a nivel pues de país está la Constitución mexicana, que por cierto también se ha dicho de paso, pues obedeció a un movimiento social. Fue una reforma que se hizo no por tampoco dádiva del gobierno en turno, sino al levantamiento armado que tuvieron los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la lucha constante que ha tenido el Congreso Nacional Indígena. Y a nivel Michoacán, pues la propia Constitución de Michoacán. Sería de manera general un poco eso los cuerpos jurídicos que ayudan a la libre autodeterminación. Pero sobre todo también nosotros decimos, por eso nos gusta poner las dos interpretaciones. Y desde el otro lado también están, por supuesto, los acuerdos de San Andrés. Recordemos que para muchos pueblos originarios, estos acuerdos se firmaron en 1996 y ahí viene los sueños, las inquietudes, las aspiraciones de los pueblos originarios. Ahí viene, por cierto, el presupuesto directo. Ahí viene instaurado ya este sueño que quieren las comunidades. Y también muchos pueblos dijeron en diversos congresos y encuentros que esa era la ley de leyes en México para los pueblos indígenas. Entonces, por un lado está la perspectiva oficial y por otro lado también está la perspectiva histórica o política de los pueblos originarios. También es, por supuesto, un gran referente estos acuerdos de San Andrés. Sí, Pavel, y bueno, cuando uno lee también, por ejemplo, la declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas, otros documentos que resaltan los derechos de los pueblos originarios del mundo, leemos pues lo que a lo mejor para la sociedad dominante es un derecho, ¿no? Que se tiene, el derecho a hablar tu lengua, el derecho a tener tus propias costumbres, a tus propias creencias. Entonces, como tú comentabas en una intervención anterior, pues son derechos que son inherentes de los pueblos originarios que están ahí, que son de los pueblos, y qué importante también que el reconocer que estos derechos que se plasman en estos documentos, pues como dices, no son dádivas que de la ONU o del gobierno, son derechos inherentes de los pueblos, ¿no? Entonces, si pudieras resaltar algunos de estos derechos que se encuentran tanto en la Constitución como en estos documentos que mencionas, y cuáles son algunos de los desafíos en la aplicación de estos derechos. Bueno, en general, pues los pueblos originarios tienen muchos derechos. Todos son importantes y algunos de los que sobresalen es, por supuesto, el derecho a la autonomía y al autogobierno. Por ejemplo, en Michoacán, este derecho tiene su expresión concreta en la conformación de consejos de gobierno comunal, en la lucha por el presupuesto directo, en la conformación o restablecimiento de las rondas comunales, y también tienen derecho pues a mantener sus propias instituciones políticas, económicas, sociales e incluso educativas. Ahorita está muy de moda esto, cuestión del presupuesto directo, pero también los pueblos originarios tienen derecho a la educación directa, o sea, a mantener sus propias instituciones educativas, no como actualmente sucede, que es el Estado quien las administra, ¿no? Tienen el derecho los pueblos originarios a ellos administrar, supervisar, proponer, modificar, transformar sus propias instituciones, incluso a recibir presupuesto para ello, tener su propia universidad purépecha, su propia universidad comunal, sin la intervención del Estado. Entonces tienen también este derecho a tener sus propias instituciones, tienen derecho a la consulta, también es un derecho muy conocido, la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y sobre todo vinculatoria, sobre cuestiones que les afecten legislativa o administrativamente.
Y también pues tienen derecho a mantener sus propios medios de comunicación, como este espacio que tienen ustedes muy importante de la radio Huecorini. Tienen derecho también a tener sus propios radios indígenas o comunales, incluso su propia televisión e incluso su propio sistema de comunicaciones. Estos son algunos de los derechos importantes que tienen los pueblos originarios. Esto es visto desde el ámbito jurídico, pero insistimos que también, regresándonos a la otra interpretación, los derechos históricos tienen también, por supuesto, el derecho a formar su propio Estado, su propia autonomía, su gobierno directo, tomar nuestras propias decisiones. Y en este derecho histórico, la lucha, la batalla más grande es por el territorio. Esa es la primera lucha o la lucha histórica de los pueblos originarios, porque si no tienes territorio, ¿cómo vas a exigir presupuesto directo, educación, medios de comunicación? No tienes la base, el fundamento, el territorio para poder exigir. Entonces, la madre de todas las batallas actualmente, históricamente, es pues por el territorio y por recuperar lo que es nuestro gobierno, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra economía. Entonces, estos serían algunos. Sí, Pavel, muchísimas gracias por esta explicación que nos das de estos derechos que pues, se encuentran plasmados en estos cuerpos jurídicos. Creo que es muy importante esto que mencionas, ¿no? Sobre el derecho al autogobierno también, ¿no? A la economía, a nuestras propias instituciones, educación, cultura, ¿no? ¿Qué tipo de educación queremos tener? Y creo que eso también nos lleva posteriormente a definir qué es lo que nosotros como comunidades originarias concebimos como educación, ¿no? ¿Qué es lo que concebimos como cultura? ¿Qué tipo de proyectos queremos desarrollar? Como ya bien tú lo decías, estos proyectos de comunicación, ¿no? Entonces, nuevamente reitero, creo que se nos pueden venir a la mente varios ejemplos de cómo estos derechos han sido violentados, ¿no? Por el Estado y por otras entidades. Y bueno, también otro comentario, otra idea que me surgió cuando estabas comentando sobre estos cuerpos jurídicos como la Constitución, pero también los acuerdos de San Andrés. Yo creo que es también bien importante recalcar que este tipo de acuerdos pues también son el resultado de la lucha de los pueblos, ¿no? De la lucha histórica de los pueblos originarios en la demanda de sus derechos. Ahora comentabas también sobre la lucha principal, que es la lucha por el territorio, ¿no? Y creo que también eso nos lleva a pensar por qué el territorio, ya bien lo comentabas tú, ¿no? Porque tenemos el territorio, entonces podemos hacer este otro tipo de demandas, ¿no? Pero también el territorio como este espacio simbólico, geográfico que nos permite reproducir la vida colectiva, la vida comunitaria. Y creo que si no tenemos territorio, no tenemos todo eso, ¿no? Entonces es bien importante también. En el contexto michoacano ya específicamente, ¿cuáles son las luchas actuales de los pueblos originarios? Comentabas tú sobre el presupuesto directo. No sé si nos pudieras comentar un poco más sobre las demandas y las luchas que han llevado a cabo las comunidades originarias en los últimos años en el estado de Michoacán, para toda la audiencia, pues que quiera saber un poquito más sobre qué es lo que acontece en el estado de Michoacán en cuanto a las demandas de los derechos de los pueblos originarios. Sí, claro. También quisiera hacer alguna anotación. Me preguntaban que cuáles eran algunos, creo que desafíos que había, y ahorita contesto también la pregunta que realizas. Creo que algo muy importante para comprender para las autoridades, las asambleas generales, los consejos de gobierno, para los pueblos originarios entender es que nunca es suficiente la lucha jurídica. Nunca, si va solamente la lucha jurídica, nunca se van a lograr los objetivos. Es necesario comprender que el corazón de la lucha es la organización. Ese es el gran secreto. Los gobiernos, el Estado mexicano no le tiene miedo a las demandas, a los amparos, a las impugnaciones, a los juicios para la protección de los derechos
del ciudadano, sino sobre todo le teme a la organización, porque la organización comunal es una poderosa herramienta que te ayuda a defender tu territorio y a defender los derechos colectivos. En este sentido es muy importante entonces analizar y creo que eso es el corazón pues de las luchas, comprender que antes que todo está la organización. Eso es primordial, la toma de decisiones en asambleas generales, el mantener a la comunidad informada y en constante movilización, la creación, dependiendo de los contextos, de fogatas, de consejos de barrio, de rondas comunales, de comités de lucha, de coordinaciones comunales, el afianzamiento pues del poder comunal. Este creo que sería la pregunta que me hacían, uno de los grandes secretos del triunfo o no de las luchas de los pueblos originarios. El poder mantenerse en constante movilización, esa es la política comunal, que la comunidad se mantenga en constante movilización. Y la política de Estado es lo contrario, desmovilizar a las comunidades, desmovilizar a los sindicatos. Entonces, creo que ese sería un importante desafío. Lo otro que comentabas, que cuáles son las luchas particulares del pueblo purépecha, pues hay una multitud de luchas en diferentes ámbitos y en diferentes lugares. Por ejemplo, ahorita recuerdo el caso de los compañeros de Ocomicho que se están oponiendo a las transnacionales aguacateras. Hay personas que tienen hasta 130 hectáreas de aguacate que la comunidad está luchando por que no les quiten el territorio y por expulsarlos. Recuerdo también el caso de los compañeros de Calzoncin, cada rato se movilizan cuando les detienen a alguien, cuando no encuentran a alguien, cuando son víctimas de alguna injusticia, entonces también se movilizan a eso. Recuerdo también hace poquito lo que pasó con los compañeros de Pamatácuaro, de San Benito, de La Tinaja, de San Antonio, que tomaron carreteras para exigir la intervención del gobierno federal y del gobierno del estado para apagar incendios, porque no hacía caso, ya llevaba 4 o 5 días incendios y no hacía caso, entonces se movilizaron por la defensa de los bosques o para evitar que se quemaran o también casos concretos de movimientos por su propia seguridad, como es el caso de las comunidades unidas de Cherato, Cheratillo, Orúzcate o 18 de marzo, o el caso de los propios compañeros de Sirio. También hace poco hubo casos de compañeros de las comunidades de Rancho Seco, de Tagüejo, de toda aquella de San Marcos, que se movilizaron para exigir la pronta intervención de la fiscalía porque tenían ahí una compañera desaparecida. Es decir, hay una gran multitud de movimientos actuales en Michoacán, pero se puede decir en general que hay dos cuestiones. El primero es, en los últimos 15 años, 15, 20 años, insisto, desde la firma de los acuerdos de San Andrés, porque esa es la raíz de los procesos de autonomía en Michoacán, por la defensa de los derechos colectivos. Llámese autonomía, libre autodeterminación, presupuesto directo, reconocimiento de los consejos de gobierno comunal, reconocimiento de las rondas, reconocimiento de los jueces tradicionales. En general es la lucha por los derechos colectivos, por un lado, y por otro lado, también la lucha por el territorio. Esta ha sido una constante desde la década de los 20 con Primo Tapia, después con Elpidio Domínguez, y es una constante la defensa del territorio. Incluso en muchos casos esta lucha se ha conjugado. Recuerdo el caso de los compañeros de Santa Fe La Laguna, que la lucha de ellos inició en la defensa
del territorio, por quitarle a particulares, a ganaderos ricos de Quiroga, 40 hectáreas que estaban dentro del territorio comunal, y de ahí reactivaron la lucha por el presupuesto directo, que por cierto llevaba más de 4 años, 5 años en tribunales. Por eso nunca es suficiente la lucha jurídica. Es necesario ir acompañada siempre o permanentemente por la movilización social, o como es el caso que está pasando el día de hoy en Sirahuén, donde la Fiscalía General del Estado intentó, en contubernio con particulares y en contubernio con el propio Poder Judicial, quitarles parte de su territorio. Entonces, ellos están llevando a la par también la defensa de su territorio comunal y su proceso de autonomía. Entonces, se puede caracterizar de estos dos grandes, por un lado, la defensa de los derechos y por otro, continuar con la defensa del territorio. Sí, Pablo, muchísimas gracias. Y creo que esto que nos comentas es muy importante, ¿no? Lo de la parte de la organización dentro de las comunidades. Y creo que muchas comunidades, en muchas comunidades se presentan muchos desafíos para lograr esta organización hacia dentro de la comunidad, ¿no? Pero creo que aún así se mantienen varias instituciones dentro de las comunidades que pueden lograr esa organización estratégica para la defensa del territorio, para la defensa de los derechos, como son, ya lo comentabas tú, las asambleas comunales, ¿no? Que son esos espacios para la toma de decisiones, para la organización, para la discusión, pero también las faenas comunitarias, ¿no? Qué importante estos otros espacios dentro de las comunidades que permiten a las personas llegar a acuerdos de distintas maneras, ¿no? Entonces, pues continuamos con esta siguiente pregunta. Desde tu experiencia como activista social y asesor del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, ya nos comentabas pues estas luchas que han llevado a cabo actualmente las comunidades purépecha, específicamente en el estado de Michoacán, la movilización social, la movilización del derecho de alguna manera, ¿no? Para la defensa del territorio. ¿Cómo se han organizado las comunidades? ¿Cuáles son algunas de las principales demandas que han centralizado? Sabemos que el Consejo Supremo pues se ha enfocado pues en estos aspectos del presupuesto directo, del reconocimiento también de estas figuras jurídicas dentro de las comunidades, como lo son las rondas comunitarias, los jueces comunales, etcétera. No sé si pudieras platicarnos un poquito más a detalle ya en las comunidades dentro del Consejo Supremo Indígena, cómo se han organizado y cuáles son estas principales demandas que ustedes han centralizado. Bueno, pues primero comentar que pues nosotros no hemos descubierto el hilo negro ni hemos inventado nada. Todo esto ya estaba en las comunidades, todo esto es de la propia experiencia de las comunidades. Son diferentes procesos. Bueno, por un lado, es necesario reactivar, por supuesto, la organización y para esto no hay una receta. Hay algunas generalidades, por supuesto, pero no es una receta o no es una ley histórica. Por ejemplo, algunas comunidades pues se organizan por medio de barrios o de cuarteles o de manzanos, y es ahí donde empieza el proceso de reactivación o el despertar de la comunidad, es en estos barrios, en estos cuarteles, en estas manzanas, y posteriormente ahí se pasa a formar un grupo de trabajo, un grupo de organización o comités de trabajo, como les quieran poner. En algunos lados les ponen comité de lucha, en otros lados le ponen comisión de enlace o consejo o coordinación, es decir, un grupo de trabajo concreto de más o menos unas 50 personas que permite darle operatividad a los objetivos. Y por otro lado, por supuesto, la máxima autoridad de todos los pueblos originarios es la Asamblea General. Es ahí donde se debe de proponer, donde se deben de ganar o donde se pierden las primeras batallas. Hay que hablar a la Asamblea, hay que informarle, hay que darle a conocer, porque son procesos largos, son procesos, no son procesos de un día para otro.
Hay que informar, en primer lugar, sobre los derechos que tienen las comunidades. Hay que informar, por ejemplo, cuánto les corresponde de presupuesto. Hay que informar que esto no es ilegal. Hay que informar que otras comunidades ya lo han realizado. Es decir, es un proceso. Se pueden realizar talleres, conferencias, seminarios, cualquier actividad académica para tratar de concientizar. Entonces, el primer paso es organizar y paralelamente va a concientizar. Y ya en un tercer momento, pues es que se tomen las decisiones en las asambleas generales. Y esto, pues, insistimos, no es nada bueno, nada nuevo, perdón. Esto ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Recordemos cómo se organizaban por medio de barrios, los purépechas prehispánicos. Por medio de barrios se expandían o defendían los territorios. Había muchos grupos ocupacionales, campesinos, artesanos, pescadores, estaban organizados y tenían representación ante el señorío por barrios también, para la producción, por supuesto. Incluso, como tú lo comentabas, para el trabajo comunal, se organizaban había sembradíos para toda la población, sembradíos exclusivos del Estado y sembradíos para el resto, ¿no? Para el común, para toda la comunidad, y se organizaban y se rotaban. Entonces, esto no es ni descubrir algo nuevo, sino simplemente recuperar lo que venían haciendo los antepasados. Y si se observan ya casos muy particulares, como hizo Primo Tapia para la edad de 30 años, crear una de las organizaciones históricas más grandes en tan solo 5 años, o como hizo Elpidio Domínguez Castro, pues ellos empezaron de manera similar. Primero tuvieron una sólida formación y una sólida experiencia práctica en movimientos sociales. Primo Tapia estuvo al lado de los hermanos Flores Magón en Estados Unidos y allá con varios sindicatos. Elpidio Domínguez estuvo en movimientos guerrilleros. Entonces, ya llegando con una formación ideológica importante, pues empezaron a reunir con sus familiares, con sus primos, con sus familiares, fueron los primeros que ayudaron. En el caso de Primo Tapia, su gran acierto fue que logró nuclear alrededor suyo, o logró conformar a su alrededor a un grupo muy importante de agraristas. Luego unió a la comunidad de Naranja y luego unió a otras comunidades hasta lograr una impresionante organización de más de 180 comunidades. Y Primo Tapia igual empezó a trabajar con sus amigos, con sus familiares, con sus primos, y desde ahí organizó el Consejo de Barrios, o retomó el Consejo de Barrios, y de ahí trabajó con la Asamblea General. Ya son casos muy concretos de organización histórica de los pueblos originarios. Sin embargo, pues seguimos insistiendo que no hay alguna receta de organización, sino algunas generalidades que son simplemente regresar al pasado, regresar a ver qué hicieron nuestros antepasados. Sí, muchas gracias, Pavel. Comentarle también a la audiencia que les invitamos a dejar sus comentarios, sus saludos, sus preguntas por aquí en el chat, y estaremos pasando a ellas finalizando la entrevista. Y también si llegan a ver esta transmisión posterior a la transmisión en vivo, también de nueva cuenta les invitamos a dejar sus preguntas, algún comentario, y nosotros se los pasaremos a Pavel. Y qué importante, Pavel, esto que nos comentas acerca de la concientización y de entender realmente las demandas, las luchas históricas de los pueblos originarios. ¿Cuáles son, en todas esas experiencias que nos has comentado, cuáles son algunos de los desafíos a los que se han enfrentado las comunidades originarias dentro del estado de Michoacán, específicamente en sus procesos organizativos y el ejercicio de su libre determinación? Bueno, voy a platicar un poquito de los que me ha tocado a mí participar o vivir. Si quieren también platicamos de los históricos, pero principalmente ahorita quisiera abordar esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que hay para que una comunidad acceda a la autodeterminación, al autogobierno y a la autonomía? En el caso concreto del presupuesto directo,
lo primero que hace el Estado mexicano, entendido por el gobierno federal, el gobierno de Michoacán y los gobiernos municipales, lo primero que hacen es una táctica de desinformación. Por medio de sus operadores, desinforman a la comunidad diciéndole que van a perder, que si van por el presupuesto directo, que si van por el autogobierno, van a perder los programas federales, los apoyos de los programas federales, lo cual es totalmente una mentira, que no van a poder, que no saben administrar, que se van a gastar el dinero en cosas que no corresponden, que es ilegal. Es decir, tienen todavía una visión paternalista hacia los pueblos originarios. Y esto es una constante, siempre desinforman. La segunda es que también vemos que hay un proceso de cooptación por parte del Estado. Y eso ha pasado históricamente y también en el presente, donde el gobierno federal, el gobierno del Estado y los gobiernos municipales pues ofrecen trabajo a los líderes, a las personas que hablan más en las asambleas, a los organizadores, a quienes ven más activos y les ofrecen empleos en el municipio. Por ejemplo, el recuerdo caso de Cevina, donde el principal opositor al presupuesto directo en Cevina era un grupo de 30 personas en Cevina y todas ellas cobraban en el ayuntamiento de Nahuatzen. De ahí que eran los principales opositores porque pues iban a perder su trabajo o su empleo. Igual pasa con el gobierno del estado o el gobierno federal, que los cooptan a través de las antes Secretarías de Pueblos Indígenas, hoy Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, o en el ámbito federal, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que son compañeros que ya una vez que llegan a esas instancias, pues se les olvida que vienen de luchas sociales, que vienen de procesos sociales, y pues ya únicamente se dedican a obedecer las órdenes del gobernante en turno. Entonces, ese es otro problema, que hay cooptación. Y otro más es de que intentan cambiar la correlación de fuerzas. Cuando una comunidad se decide al presupuesto directo o a defender el territorio o alguna causa concreta, pues es la Asamblea General y es la gran mayoría de la comunidad y es el consenso que hay. Entonces, para contrarrestar esto, los gobiernos lo que hacen es de que todos siguen una misma política, y esa misma política es tratar de que la comunidad no sea autónoma. En casos particulares, hemos visto con asombro incluso cómo en comunidades autónomas se alían todos los partidos. Ahí no existe ideología, ahí nadie tiene principios, ahí se alían. Ahora que acaban de pasar el proceso electoral, los de PRI, PAN y PRD criticaban a los morenos y PT porque se unían y viceversa. Pero ya en la práctica, en las comunidades a nivel regional, todos los partidos políticos de todos los colores se aliaron para tratar de quitar a consejos de gobierno comunal que estaban en contra de los partidos políticos y poner consejos de gobierno a favor de los partidos. Y ahí no hay ideología y ahí no tienen ningún principio. Ahí buscan el poder por el poder. Bueno, entonces este es el otro aspecto, que tratan de contrarrestar el poder de las asambleas generales con una correlación de fuerzas de unión de los partidos políticos. Entonces, en general, estos son algunos de los problemas con que se enfrentan. A nivel histórico, el Estado mantiene siempre un brazo reformador y un brazo represor. Esto es una constante. En diversos periodos de la historia, recuerdo ahorita el caso de Primo Tapia y la Liga de Comunidades Agrarias. Por un lado, les dotó de tierras ejidales y comunales, pero por otro lado reprimió brutalmente a Primo Tapia, fue asesinado. Y muchas comunidades mandaron al ejército para
pues, reprimirlos. O recuerdo el caso, si quieren, más actual, el caso de los compañeros de Arantepacua. Por un lado, el Estado mexicano, pues, hizo o permitió el proceso de autonomía, más por movilización social que por otra cosa, pero por otro lado lo reprimió. Hubo compañeros asesinados, menores de edad. Entonces, esa es una constante en la historia. El Estado tiene un brazo represivo y tiene un brazo reformador. No sé, sería también mi intervención. Sí, Pavel, muchísimas gracias por estas experiencias históricas y actuales que nos comentas en cuanto a los procesos organizativos de las comunidades y cómo pues han abordado este tipo de problemáticas, ¿no? Que de repente se encuentran también en las comunidades. Finalmente, quisiéramos preguntarte, ya llegando a la recta final de este programa, ¿cuál es la importancia de conocer nuestros derechos como comunidades y como pueblos originarios? Sí, pues es muy importante. Todo conocimiento es una herramienta y depende de cómo se utilice esta herramienta. En el caso de la información de los derechos colectivos es muy importante porque te da elementos para que la comunidad se defienda o para que la comunidad esté consciente o para que la comunidad esté preparada para el quehacer. Recuerdo mucho también cuando iniciamos algunos procesos de presupuesto directo, decían que eso era ilegal. Entonces, pues precisamente el conocer los derechos sirve para responder que no es ilegal, que está dentro de la Constitución, que está dentro de los tratados internacionales, que está dentro de los acuerdos de San Andrés. Entonces es una herramienta muy poderosa para poder defender a la comunidad, o incluso algunos otros decían que estábamos haciendo cuestiones subversivas y nosotros les respondemos que no, que esto es un derecho colectivo, que esto no tiene nada ni de revolucionario ni de subversivo, que esto es un derecho colectivo. El presupuesto directo, la autonomía y el autogobierno es un derecho colectivo que tienen los pueblos originarios como sujetos de derecho. O incluso algunos nos han querido acusar de que estamos fomentando el separatismo, y eso es también totalmente mentira. Lo que nosotros queremos es formar autonomías dentro de la nación mexicana, porque la autonomía es un derecho. Entonces es una herramienta muy importante, pero insistimos, no solamente se debe de informar en las cuestiones jurídicas, sino también se debe de informar sobre la historia, sobre los procesos de lucha que ha habido en otros tiempos y sobre en el caso particular, pues del propio pueblo purépecha. Es decir, también se debe de informar en las asambleas la historia purépecha, la historia de la comunidad. Todas las comunidades, la gran mayoría de las comunidades han participado en procesos sociales. Es cuestión de que recuerden su historia. Uno de los significados del ser purépecha es ser precisamente guerrero, de ser valiente. El pueblo purépecha históricamente es un pueblo guerrero. Luchó, por supuesto, para defender el territorio, o luchó contra la Triple Alianza de Tenochtitlan. Luchó también en contra de la corona española en las rebeliones de Pátzcuaro de 1667. Participaron más de 200 pueblos. Creo que eso ha sido la sublevación más grande en toda la historia del pueblo purépecha. Ahí nació esta consigna de muera mal gobierno, que después retomó Hidalgo. Eso está en registros. Y que después retomó el ZLN y el Congreso Nacional Indígena. Ha participado, por supuesto, en la independencia, en la revolución, en la lucha por los bosques, por los recursos naturales, por los derechos colectivos, y ha tenido importantes triunfos. Al lado de Primo Tapia lograron expropiar la hacienda de Cantabria y la repartición de tierras ejidales y comunales. Al lado del Pío Domínguez Castro lograron la restitución de tierras para Santa Fe y La Laguna. Al lado de Fren Capiz también lograron grandes victorias jurídicas y políticas
de restitución de tierras. Es decir, han luchado en todos los procesos sociales. Por eso es importante conocer los derechos, y igual de importante es conocer también la historia, la propia historia, nuestra historia. Pues sería mi intervención. Sí, Pavel, muchas gracias. De hecho, en algunos de tus escritos que hemos leído, reflexionabas tú sobre la historia como arma de lucha, ¿no? Y qué importante es esto que comentas de conocer nuestra historia, porque pienso que también el conocimiento, la recuperación de esa historia, de esa memoria histórica de nuestras comunidades también es como esta herramienta que nos permite organizarnos dentro de la comunidad, ¿no? Y bueno, en cuanto al reconocimiento de los derechos, bueno, también hay que recordar, como ya lo comentábamos anteriormente en este programa, es que históricamente los derechos de las comunidades pues han sido violentados, ¿no? Entonces también el reconocer estos derechos también quiere decir, bueno, es también como un proceso donde se están reconociendo los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Como seres humanos. Tomando en cuenta que históricamente pues los pueblos originarios han sido subordinados políticamente, económicamente, hemos pasado por procesos de genocidio, de exterminio. Entonces esto es bien importante, el reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derechos, como tú lo dices, y también como productores de conocimientos, ¿no? Mari, te paso la palabra para pasar algunos comentarios, saludos o preguntas. Sí, muchas gracias. Gabriel comenta, Gabriel Hueytonal Florentino comenta, saludos y abrazo combativo al hermano Pavel Uliano Guzmán desde el norte del estado de Veracruz, donde hemos seguido con sumo interés y gran admiración los movimientos emancipatorios de las comunidades en la meseta purépecha. Espero volver a saludarte de manera personal muy pronto. Muchas gracias, Gabriel. Y nos preguntan bien por el WhatsApp si nos puedes comentar un poquito acerca de a qué se refiere a la consulta libre, la consulta previa, libre e informada. Sí, pues también saludos a los compañeros, compañero Ángel. Ojalá podamos saludarnos pronto. También saludos a los compañeros del Congreso Nacional Indígena, que también, hay que decirlo, nosotros formamos parte. Saludos a todos los compañeros. Dentro de estos derechos de los pueblos originarios, un derecho es a la consulta. Cuando el Congreso Federal o el Congreso del Estado realiza una ley, los pueblos originarios tienen derecho a que se les consulte. Tienen derecho a que a la institución que está haciendo la ley vaya a las comunidades y realice una consulta informada, es decir, que brinde todos los elementos necesarios para que la comunidad conozca de primera mano de qué se trata esta reforma libre. Pues tiene que participar la comunidad sin ninguna coacción, sin que nadie los obligue. Y culturalmente adecuada es porque si en algunas comunidades así lo deciden, tiene que hacerse en idioma que ellos tienen, el idioma materno o en el idioma originario. Ahorita recuerdo la consulta de Ocumicho. En Ocumicho ellos fueron muy enfáticos, tenía que ser primero en purépecha y luego en castellano. Y vinculatoria quiere decir que la opinión, el resultado de la consulta debe de vincularse y debe de ser efectivo ante el Congreso del Estado o el Congreso Federal, y tampoco es por capricho, sino es porque esto viene en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. Entonces, es un derecho que tienen los pueblos originarios sobre algo que les afecte, ya sea en la cuestión legislativa o ya sea en la cuestión administrativa. Y dicho sea de paso, el Congreso del Estado de Michoacán no ha realizado una consulta con estas características de libre, previa, informada y vinculatoria. Gracias. Sí, Pavel, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho por haber aceptado esta
pues invitación a participar en este programa que consideramos de suma importancia. Creemos que es muy importante el conocer estos derechos y también cuáles son estos cuerpos jurídicos que respaldan, que garantizan, que reconocen estos derechos de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, ¿no? Y como ya tú lo comentas, yo creo que rescatamos dos reflexiones muy importantes. Primeramente, la importancia de la capacidad organizativa de las comunidades para poder llevar a cabo pues este reconocimiento y este ejercicio de sus derechos, la importancia de la organización también y de la historia como armas de lucha en las comunidades originarias. Qué mensaje tan importante. Antes de cerrar este programa, no sé si pues quisieras dar unas palabras antes de despedirnos de toda la audiencia. Sí, pues por último, agradecerle muchos a ustedes el espacio y comentarle a los compañeros, a las nuevas generaciones que pues a nosotros también nos toca ser purépecha, es decir, a nosotros también nos toca ser guerreros, participar en las decisiones de las asambleas generales, ayudar a los procesos de lucha que viven las comunidades, ya sea por defender el territorio en contra de las aguacateras en alguna injusticia, y cada quien desde nuestra trinchera colaborar, ayudar, coadyuvar, fortalecer la organización y el poder comunal. Pues eso nos toca porque precisamente eso fue lo que hicieron nuestros antepasados y ahora nos toca a nosotros. Muchas gracias. Qué importante, Pavel, muchísimas gracias. De hecho, en una ocasión escuché a una comunera de Santa Fe de la Laguna que comentaba que, bueno, ya nuestro tiempo hicimos lo que tuvimos que hacer, ¿no? Ahora les toca a las nuevas generaciones y definitivamente creo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nuestros ancestros han hecho ya mucho, ¿no? Por defender nuestro territorio y nuestra comunidad, y creo que definitivamente es importante no dejar esas luchas de lado, retomarlas y continuar con ellas. Muchísimas gracias, Pavel, por habernos acompañado esta tarde en Radio Huecoreni. A toda la audiencia que nos ve, que nos escucha por medio del podcast, muchísimas gracias y les invitamos a seguir la programación de Radio Huecoreni. Hasta la próxima.